Señor Jesucristo, bendice este mensaje, bendice estas palabras que voy a hablar en esta mañana, bendice tu palabra, haz que sea clara, que no hable yo palabras de la carne o palabras maldichas o malintencionadas, que sean palabras guiadas, dictadas por tu Espíritu Santo, las adecuadas, las necesarias, las que ocupamos en esta mañana. Que limpies el corazón de cada uno de nosotros, sobre todo del mío, que nos limpies de cualquier iniquidad, que se pegue tu palabra, que nos guardes hoy, que también traigas con bien a la familia que andan ya de regreso de la playa, les cuides y les traigas con bien, Señor. También te ruego que restablezcas al hermano Mario Rojas, que lo ayudes, y que ayudes también a los enfermos de esta iglesia, que tú los levantes y hagas milagros de sanidad con ellos, Señor. Ayúdanos en esta mañana y te damos muchas gracias, te pedimos bendición y gozo en tu palabra, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo estas cosas. Amén. Vamos a leer nuestro estudio en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5 y versículo 10. Vamos a analizar y vamos a sacar de estos versículos la enseñanza espiritual que Dios nos pudiera dar en esta mañana, en este capítulo de David. Dice aquí la Biblia, y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. E Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Varias cosas que le favorecen a David en este momento en que él asume de lleno el reinado en Israel, en Jerusalén. Varias cosas aquí que le están sucediendo bien a David. Dice en el versículo 10 que David iba creciendo. Y que David además dice que él se iba aumentando, y lo más importante es que Jehová, Dios, era con él. Esto era lo más importante, ¿verdad? Porque uno puede crecer y uno puede aumentarse en las vidas material o lo que sea, en la vida monetaria, y a veces Dios no está. Pero lo importante aquí, que juntamente con el crecimiento del reino de David, junto con el crecimiento de su gloria, de sus riquezas, de su reino, dice aquí que lo más importante, Jehová era con él. Esto es lo que más importa, hermanos. La verdad es que una casa sin Dios, aun sea la casa más bonita, pues será una casa fría y vacía, pero un jacal de láminas o de cartón con Dios es un palacio, ¿verdad? Esto es lo más importante. En el versículo 11 dice que en este crecimiento o en este bienestar de David, en estas cosas que le están sucediendo bien, dice que además el rey de Tiro pues le envía los embajadores, le envía también madera de cedro, le envía carpinteros, le envía también canteros para edificar su casa. Y todas estas cosas
alineándose, acomodándose, le estaban dando a David una enseñanza importante. ¿Cuál era esa enseñanza de todas estas cosas que antes no, pero que ahora como que le están cambiando? ¿Qué era? ¿Qué entendió David con todas estas cosas que le están sucediendo bien? Que Dios, versículo 12, David entendió con todas estas cosas que Dios le estaba confirmando por rey. Ahora tal vez ustedes no entiendan todavía por dónde voy, pero esto de entender los planes de Dios para la vida personal de cada uno de nosotros es importante, hermanos. Es muy importante. Dios tiene sus planes para, no solamente para la iglesia, pero individualmente Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Y el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces, antes de este momento, de estos versículos que estamos leyendo, las cosas en la vida de de David no iban bien. David, aunque se le había ya ungido y que él sería el próximo rey, pareciera como que nunca alcanzaría el trono o el reino, porque está siendo perseguido por todos lados. Hasta llegó un momento en el capítulo 29 de Primera de Samuel, cuando dice David, cuando él mora fuera de Jerusalén, está morando con los filisteos, él dice, pues por fin, pues voy a morir. Ahora David está hablando ahí en una falta de fe, porque él está diciendo, al fin voy a morir allá. O sea, él está perdiendo de vista que Dios le había ungido por rey y que él sería rey. Pero cuando, yo me imagino, pensaría David, pues hermanos, llegó el momento. Cuando llega el momento, hermanos, Dios acomoda las cosas. Simplemente, ¿verdad? David no tuvo que luchar, no tuvo que guerrear con Saúl, no tuvo que meterle zancadilla, no tuvo que vengarse, no tuvo que hacer nada. Él simplemente confió en Dios, esperó en Él, respetando al ungido de Jehová. Y llegado el momento, dice la Biblia, que la casa de Saúl iba decayendo, se iba disminuyendo, iba para abajo, mientras que la casa y el reino de David iban ganando terreno. David entendió con estas cosas que Dios le había confirmado por rey. Hermanos, Dios obra cosas, Dios obra señales, Dios acomoda las circunstancias de tal manera que nosotros debemos entender que es la mano de Dios quien está atrás de estas circunstancias. Mira a David antes no le había pasado esto. Él está viendo cómo la casa de Saúl se va yendo para abajo. La misma casa de Saúl viene con David ya. Los mismos benjaminitas vienen, yo creo que son los de Benjamín. Las tribus de Israel vienen con David, buscándolo a él para decirle, David, tú vas a ser nuestro rey. Y luego le empiezan a llegar a David las bendiciones, le llegan el rey de Tiro, le manda madera, le manda a los embajadores, les manda a los canteros, cosa que David jamás estuvo persiguiendo. Y cuando todas estas cosas le llegan a David, dijo David, Dios me está confirmando por rey. O sea, Dios está haciendo cosas para enseñarme, para indicarme que Él ahora quiere que yo sea rey. Hermanos, quiero decirles que hay circunstancias, que hay señales para enseñarnos lo que Dios quiere hacer por nosotros y cuál es su voluntad acerca de nosotros. Es importante entonces ponernos atentos
a estas señales cuando Dios habla. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice en el libro de Primera de Samuel 14:8. Primera de Samuel 14:8. Cuando estas circunstancias que David no buscó le vienen, David entendió. Y yo quiero decirles que en la vida nuestra también hay circunstancias enseñándonos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos estar atentos a esas circunstancias, a esas señales que a veces nosotros no buscamos, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos la costumbre de pelear y defendernos, y es normal, es normal en algún sentido, simplemente que no es lo más adecuado, no es lo más importante, ni a veces es bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos da algo, Dios mueve las cosas y solitas nos llegan, como a David. Entonces, yo quiero decirles que a veces nosotros nos agarramos la cabeza y no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, y a veces decimos, ¿qué hago? Esperemos los movimientos de Dios. Esperemos las circunstancias de Dios. Qué difícil, hermanos. Qué difícil es esperar a Dios. David dijo, Dios, me voy a morir. Pero todavía ni siquiera comienzas a reinar cuando tú ya estás pensando en morirte. Sí, David lo dijo porque las cosas no le parecían muy favorables. Pero llega el momento, hermanos, cuando Dios obra, cuando Dios hace, cuando Dios da señales y muestras de que Él quiere hacer algo con nosotros. Esperemos en Dios, hermanos. Esperemos en Dios y fijémonos en las circunstancias. Fijémonos en las cosas. Tal vez nosotros decimos, es que no veo nada. No veo cuál es la voluntad de Dios. Nosotros decimos, pues qué chiste con David, ¿verdad? Antes ellos estaban mejor que nosotros. Las cosas eran clarísimas, escuchaban la voz de Dios. Dios les decía con certeza, ve por este camino o haz esto, y ellos actuaban seguros que era Dios que lo estaba haciendo. Pero yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿nosotros estamos mejor que ellos o peor que ellos? No, hermanos, estamos nosotros mejor que ellos. Todavía Dios mueve ciertas circunstancias, ciertas cosas, y son las que nosotros muchas veces necesitamos para ser confirmados en algo. Para saber que es por ahí que debo ir. Para saber por ahí que es por donde yo debo de andar. Dios sí da circunstancias para que por ahí vayamos, para que por ahí sigamos. A veces decimos, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Por dónde voy? Y Dios sí mueve cosas y hace circunstancias. David entendió, hermanos. Es muy importante que nosotros estemos también listos para que entendamos también que cuando hay ciertas cosas en mi favor, en mi vida, que Dios me está enseñando, que Dios me está mostrando, es la señal para que Dios nos confirme en algo. Hay que estar atentos, hermanos. No hay que mover un dedo si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? No hay que moverlo. Primera de Samuel, vamos a ver unos 3 ejemplos acerca de las circunstancias, las señales que Dios manda. ¿Y está malo pedir señales, hermanos? Bueno, yo no sé, la Biblia dice que los judíos piden señales.
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los creyentes predicamos a Jesucristo, ¿verdad? Cada quien se ocupa en su asunto. Bueno, los judíos pedían señales acerca de Jesús si Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero yo pienso que como cristianos vamos a leer unos ejemplos en donde nosotros sí podemos como proponer ciertas señales, ciertas cosas, y si Dios responde a estas cosas, a estas señales, podemos entonces nosotros decir: esto era lo que yo necesitaba para ser confirmado que esta es la dirección que yo debo seguir. Y puede ser que es sin miedo a equivocar, ¿verdad? Aunque uno sí se puede equivocar, hermanos, ¿verdad? A Jonás se le dijo: ve para acá. Pero casualmente en ese momento pasaba un barco, ¿verdad? O sea, sí hay peligro de equivocarnos. Sí hay peligro de equivocarnos. Pero, hermanos, cuando hay tantas pruebas como David, cuando hay tantas señales que ni siquiera él buscó, cuando todo se le acomoda a él, entonces David entendió que Dios por fin lo pone por rey. Y le sucedió bien. Hermanos, no nos demos de golpes. Digámosle a Dios: Dios, ¿quieres que yo haga esto? Muéstrame, dime, haz cosas en mi vida para que yo sepa que esta es tu voluntad. Y como dijo Pablo, agradable y perfecta. Primer ejemplo, 1 Samuel 14, 8. Yo les quiero preguntar una vez más: ¿entendemos nosotros cuando Dios nos pide algo o Él quiere algo de nosotros? ¿Estamos seguros en tomar ese riesgo o ese paso sabiendo que es Dios quien me está moviendo las circunstancias? Es importante, hermanos. Es importante, no hay otra cosa más importante que tener la voluntad y la dirección de Dios. No solamente tenemos señales que Dios muestra, pero además tenemos la Biblia también. Y aun si nos cuesta trabajo seguir la Biblia, a veces nos cuesta trabajo, aunque son promesas para nosotros, hay ciertas cosas, circunstancias que muestran que, hermano Pepe, esto es lo que tú tienes que hacer. Y no es solamente una señal, son varias señales, son varias cosas. ¿Cuántas señales tuvo David? David tuvo una señal de: el rey de Tiro le envía madera, le envía embajadores, le envía canteros, le envía carpinteros. 4 cosas importantes. Viene todo el pueblo de Israel a buscar a David. Antes no lo buscaban, antes estaban con Saúl. Y con todas estas cosas dijo David: Dios, tú quieres que ahora yo reine. Entonces no había lugar a ninguna duda. Mire lo que dice aquí 14, 8 al 12. Y Jonathan dijo, he aquí nosotros ¿qué será, hermanos? ¿Algún espíritu chocarrero? Bueno, dice aquí, o será una señal. Jonathan dijo: he aquí nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Fíjense bien, hermanos: si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Mostráranse pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas. ¿Qué le dijo Jonathan? ¿Qué supo Jonathan con eso? ¿Qué comprobó con eso?
¿Qué es lo que entendió Jonathan con las palabras de los filisteos? Mire, hermanos, en esta situación, los israelitas están escondidos por medio de los filisteos. Entonces Jonathan, hijo de Saúl, él en su celo por el pueblo de Dios, en su celo por Dios, le dice a su paje de armas, al que le traían las armas: mira, vamos tú y yo solitos. Tú y yo solitos vamos a mostrarnos a los filisteos. Vamos a confiar en Dios. Si todos estos están aquí escondidos, si todos estos hebreos están escondidos por miedo de los filisteos, tú y yo vamos a salirles al frente. Vamos a ponernos ahí delante de ellos para pelear con ellos. Dos hombres. Un Jonathan, un paje de armas, que le dice a Jonathan: haz lo que quieras, yo te voy a seguir. Pero hermanos, él no fue solamente como para presunción o para demostrar que él era, no sé, como a veces somos o son los jóvenes, simples o tontos. Porque así son los jóvenes, a veces atrevidos, sin medir el riesgo. No, Jonathan y su paje de armas, ellos dijeron: mira, vamos a salir, vamos a confiar en Dios. ¿Qué te parece si proponemos una señal? Y ellos hablaron de dos cosas. Ellos dijeron en el versículo 9, en el 8, si ellos nos dicen, si los filisteos nos dicen: esperen hasta que lleguemos a nosotros, ¿qué deberían entender Jonathan y su paje de armas? No vayan, ¿verdad? Hermanos, era simple. Jonathan y su paje de armas propusieron una señal. Y ellos dijeron: mira, si nosotros salimos y los filisteos nos dicen: oigan, esperen hasta que lleguemos a vosotros, dice Jonathan. No, esta no es la respuesta de Dios. Entonces debemos de ocultarnos, debemos quedarnos allá atrás, porque esta no es la voluntad de Dios. Sin embargo, si nosotros nos mostramos y los filisteos nos dicen: vengan, suban a nosotros, ¿qué dijo Jonathan? Esta es la respuesta. Y Dios nos está dando luz verde para que vayamos y peleemos. ¿Sí lo leyeron, hermanos? En el versículo 10, mas si nos dijeren: subid a nosotros. Y dice que en el versículo 12 los filisteos le dijeron: suban a nosotros. Hermanos, Dios respondió exactamente a la propuesta o a la señal que Jonathan y su paje pusieron. Y yo no sé qué tan importante sería, o si sería válido que nosotros dijéramos: Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, pues haz que las cosas sucedan de esta manera. Podía ser, ¿no? Yo me acuerdo en aquellos años cuando los hermanos Miguel Riggs, Memo Kincaid y José Wetz estaban en Irapuato, y ellos estaban tratando de visualizar entre la iglesia quiénes serían los candidatos para pastores. Y ellos empezaron a venir cada jueves, yo creo cada jueves, y ellos habían puesto esta situación como una señal. Si en estos jueves que vayamos, bueno, ahora se los cuento porque nos lo anticiparon después. Ellos oraron y yo creo que hasta ayunaron. Si en estas visitas que ellos hacen a esta iglesia, los hermanos que se paren, ellos van a ser puestos como candidatos para ser pastores. Y en esas reuniones, hermanos, solamente me paré yo en todas. Y el hermano Alejandro Gamboa y el hermano Chuy Colmenero no se pararon y fallaron una reunión en las visitas que ellos estuvieron. Entonces, cuando el hermano Miguel Rick se quedó ahí en esa esquina, yo me acuerdo, él dijo: mire, ustedes debieron de haberse parado. Y por alguna razón no se pararon. Nosotros propusimos que el que se parara de ustedes a compartir en esta reunión serían los candidatos, y solamente se paró uno.
O sea, Dios respondió de alguna manera y aquí sigue este asno. O sea, Dios responde a ciertas circunstancias. Hermanos, es horrible andar en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero estos hombres, este par de hombres humildes, Jonathan y su paje de armas, retaron a los filisteos, y no por ser atrevidos, ni simples, ni tontos como los jóvenes. Ellos dijeron: Dios, si tú nos bendices, entonces proponemos que esto suceda. Y si esto sucede, vamos a salir confiados en que tú nos estás bendiciendo. ¿Y qué hicieron, hermano? Cuando escucharon a los filisteos decirles: pues a ver. Entonces dijo Jonathan a su paje de armas: esta era la señal que Dios nos está dando. Y salieron, y ¿sabes qué pasó, hermanos? Lean el capítulo luego. Dios dio una gran salud por esa cosa, porque Dios responde. Otro versículo, 2 Samuel 5:23. 2 Samuel 5:23. $5.23, hermano Pepillo. Por eso yo pienso que cuando tenemos alguna duda de algo, propongamos alguna situación como esta. Propongámosla. Propongámosla serios. Y si Dios responde, es la respuesta que Dios nos da para confirmarnos si sí o si no, porque también puede ser la de no, ¿verdad? 5:23, ¿qué dice aquí? Y consultando David a Jehová, él le respondió y le dijo, ¿qué le dijo Dios? No subas, ¿verdad? Le dijo Dios: no subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campo de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió David a los filisteos. Hermanos, David, él solamente se quedó quieto para ver la salud de Jehová. David había tenido anteriormente ya victorias en contra de los filisteos. Los había enfrentado. David era un hombre valiente, tenía un ejército valiente, pero en esta ocasión él vuelve a consultar a Dios. Él no fía de su ejército, él no fía en sus fuerzas. Él quiere que Dios le diga con exactitud lo que tiene que hacer. Entonces le pregunta a Dios: Dios, ¿qué hago? Es bueno consultar a Dios. Es muy bueno consultar a Dios, aun sea para ir a la tienda, aun sea para hacer la decisión más simple. Es bueno consultar a Dios. Y si Dios nos dice que no debe de ser, no lo hagamos. Porque Josafat consultó a Dios y Dios le dijo que no fuera. Dios le mandó muchas señales que no fuera, y aún así él fue. David consultó a Dios. Entonces Dios le dice: mira, David, no los enfrentes, espérate. Lo único que tú tienes que hacer es poner tu mirada y tu atención y tu oído en las copas de los morales. Ponte atento lo que va a suceder sobre esos árboles, y cuando tú escuches un sonido en las copas de los morales, un estruendo como de un grande ejército que viene, esa es la señal para que tú rodees a los filisteos y los destruyas. Entonces David estuvo allí atrás, estuvo atento, y de repente, hermanos, viene un ruido en las copas de los morales, un ejército de ángeles, Dios mismo comandando a ese ejército, un ruido grande como de un grande ejército. Entonces los filisteos lo oyeron, comenzaron a correr, y David fue en persecución de ellos hasta su propia frontera y los destruyó. ¿Qué tuvo que hacer David? Nada más ponerse atento a una señal que Dios le dio. Mira la copa de los morales. Y cuando escuches el ruido,
entonces sal, porque Dios va delante de ti. Dios hace señales, hermanos. Todavía hace señales. Y esas cosas son para confirmarnos algo que Dios quiere. Hechos 17:10. Hechos 17:10. Yo le pregunto, hermana Josefina, ¿es difícil saber la voluntad de Dios? A veces sí, ¿verdad, hermana? A veces sí es difícil. A veces no sabemos qué camino tomar. Y dijo un hermano, cuando no sabemos qué camino tomar, ¿cuál fue su respuesta? No tomemos ninguno. Pero cuando todas las cosas se acomodan en torno a nosotros para bien, pues sabemos que Dios quiere que hagamos esa decisión y tomemos ese camino. 17:10. Primera de Samuel, perdón. Hechos 16:7. Hechos 16:7. Hechos 16:7. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. ¿Saben qué, hermanos? Dice aquí que Pablo y sus dos compañeros, Silas y Lucas, andaban tan en comunión con el Señor que cuando ellos quisieron ir para allá, ¿qué dice aquí? El Espíritu no les dejó. El Espíritu Santo no les dejó. Hay que tener cuidado. Muchas veces el Espíritu Santo no quiere que tomemos ciertas decisiones, que tomemos ciertos caminos o ciertas cosas que hagamos. Él no quiere que lo hagamos. Hermanos, otra vez volvemos a lo mismo. Cuando Dios quiere que vayamos por aquí, Dios mismo nos abre camino. Pero cuando Él no quiere, a veces el mismo Espíritu Santo no nos deja. Entonces dice el versículo 8, y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y luego dice aquí que fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que entendieron Silas y Lucas? Andaban los tres, Pablo, Silas y Lucas. La visión la tuvo Pablo. Pablo la cuenta a sus compañeros y les dice, oigan, tuve una visión. El Espíritu Santo no nos dejó ir para allá. Pero ahora tuve una visión de un hombre, de un macedonio que está en aflicción, que tiene problemas y que él me dijo en una visión que fuéramos a ayudarle. O sea, ¿qué piensan ustedes de esto, hermanos? Les pregunta a esos hombres espirituales, les pregunta ¿qué creen que es esta visión? Y los tres estuvieron de acuerdo, Silas, Lucas y Pablo, que Dios les llamaba a ir a Macedonia. ¿Y qué hicieron? Fueron a Macedonia, predicaron el Evangelio y Dios les bendijo. Dieron por cierto que Dios les llamaba. Una visión vieron, una señal vieron, fueron y Dios les bendijo. Entonces Dios sí da muestras y señales. Génesis 24. Génesis 24. Caray. 24:1, vamos a leer 24:1. Por eso yo pienso que cuando alguien nos dice no hagas, no vayas, o escucha, o mira, pues debe tener algo de razón, ¿no creen, hermanos? ¿Verdad? Cuando 2, 3 nos están diciendo no hagas, no vayas, yo creo que hay algo de razón en ello. Hay que tener cuidado porque a veces el Espíritu Santo no nos quiere dejar ir, ¿verdad? Dice aquí 24:1, y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fuese pues, y tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo: ¿qué hizo el siervo? Y dijo Jehová: ¿qué es lo que primeramente hizo el siervo? Él oró, hermanos. Dice aquí, y dijo Jehová Dios de mi señor Abraham: dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente. Y a continuación la prueba que el mismo siervo pone para ver si Dios le responde: fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere y beba, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Y qué creen que sucedió? El siervo pone esta prueba y le sucede tal cual él la pone, ni más ni menos. Él oró y dice: Señor, mira, yo estoy aquí al pozo, y la primer muchacha que venga, y qué casualidad que vino Rebeca. Allí es el mejor lugar para buscar a una muchacha. La mejor muchacha no se va a encontrar en el cine ni en el baile. La mejor muchacha se encuentra en el campo de trabajo. El siervo no fue a buscarla en el teatro, no fue a buscarla al cine, no fue a buscarla a la plaza. El siervo fue a buscarla a un lugar donde solamente las mujeres sabias, las mujeres prudentes, las mujeres vírgenes, las mujeres temerosas suelen ir. Él no la buscó en otros lugares. Por eso yo les digo, las mejores muchachas y los mejores muchachos no se encuentran en esos lugares, se encuentran en lugares de trabajo. Este siervo propone una señal. Y él dice: mira, voy a estar allí, y la primer muchacha que venga y yo le diga: oye muchacha, dame agua. Y si la muchacha me responde: claro, Señor, te doy a ti y aún a tus camellos. Exactamente le vino lo que él propuso, hermanos, ni más ni menos. Y dice ahí la Biblia que Rebeca está sacando agua para los camellos, y que el siervo está con la boca abierta mirando y diciendo: Dios, gracias, gracias, gracias. Esto era la señal, y tú me la has dado. O sea, él no dudó de que Dios le había respondido. Un burro como yo hubiera dudado. Hubiera dicho como Gedeón: bueno, sí, el vellón ahora está mojado, pero ahora que esté seco. Qué difícil, porque hermanos, aún así se requiere fe. Aún así se requiere fe después de estas señales. Pero el siervo no dudó. Él dijo: yo mismo propuse las señales,
que esto viniera y Dios en algún sentido se sujetó a lo que yo dije. Entonces quiere decir que es cierto y que Dios está diciendo que yo vaya por este camino y haga estas cosas. Es importante esto, hermanos. Le vienen las señales. Yo les pregunto una vez más, ¿creen ustedes que nosotros estamos en peor o mejor situación que ellos? Estamos en mejor situación, hermanos. Yo pienso que estamos en mejor situación que aquellos. A lo mejor, a veces yo pienso que ellos estaban mejor porque era clara la voz de Dios cuando Dios les decía que hicieran esto o no hicieran aquello, o claramente veían que Dios les decía esto o aquello. Los israelitas, por ejemplo, en el desierto tenían una guía a través del desierto. ¿Y cuál era? La nube, ¿verdad? La nube va caminando y ellos tienen que ir caminando a la par de la nube. La nube se detiene y ellos se detienen. Entonces no había dudas. Pero hermanos, pero nosotros estamos mejor. Nosotros teníamos la Biblia, tenemos circunstancias. Ellos tenían a Dios solamente, lo consultaban a Dios en un efod o en la casa, o tenían que ir a Jerusalén o al tal monte a orar. Y nosotros no. Ellos tenían visitas esporádicas de Cristo. Nosotros tenemos a Cristo todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo solamente venía por temporadas con ellos. Pero nosotros lo tenemos sellado en nuestros corazones. Dice Pablo que es las arras de nuestra herencia. Y dice Pablo que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estamos sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos mejores cosas y mejores circunstancias para guiarnos, pero aún así se requiere fe, hermanos, para saber que esa es la respuesta que Dios nos está mandando. Un versículo más, Números 22, 20. Números 22, 20. Como yo les decía, a veces pareciera que Dios sí nos da las señales y que Él quiere que vayamos, pero a veces, aunque Dios dice que vayamos o que hagamos, a veces no es precisamente lo que Dios quiere. ¿Por qué se los digo? Por el siguiente versículo. Versículo 20 de Números 22. Números 22, 20. Vino Dios a Balaam de noche y díjole: si vinieran a llamarte hombres, ¿qué le dice Dios? Levántate y ve con ellos. Si solamente leemos esos versículos, hermanos, y no leemos el capítulo completo, ¿qué vamos nosotros a entender? Que Dios le estaba diciendo que fuera y que era la voluntad de Dios que fuera. Pero ¿era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? Dios le dice que vaya. No hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dios le dice a Balaam en la noche: mira, Balaam, si otra vez vuelven a venir estos hombres contigo y te dicen que vayas, ve. ¿Era o no era la voluntad de Dios que él fuera? No era la voluntad de Dios, hermanos, a pesar de que Dios le estaba permitiendo ir. ¿Por qué entonces más bien, quiero decirles que no era la voluntad de Dios por las circunstancias más adelante. Desde un principio Dios no quería que fuera. ¿A qué quería ir Balaam? A maldecir al pueblo. Y no era la voluntad de Dios. No vayas. Pero Balaam dice que amaba el premio de la maldad. O sea, él amaba el dinero. O sea, por un lado, él no quería maldecir al pueblo. Pero por otro lado, él sentía la tendencia y la fuerte tentación para ir, para que lo honraran y por el dinero.
Entonces él hace muchas tretas, muchas cosas, de mucha manera insiste para de alguna manera tratar de convencer a Dios de que diga lo contrario. Entonces cuando Dios ve esta actitud de corazón, entonces Dios le permite que vaya y de esta manera Dios lo entrega a la propia codicia de su corazón. No era la voluntad de Dios jamás. Dios le dijo, ve. Y no porque Dios se lo permitió que fuera, quiere decir que Dios no estaba molesto. Claro, porque Dios lo entregó al deseo de su corazón. Como dice en Romanos 1. Dice que Dios los entregó, ¿verdad? Dios los permitió que fueran por ese camino desenfrenado. Y no se perdieron por dejarlos Dios. Se perdieron porque era el camino que ellos llevaban. Entonces por eso Dios entrega a Balaam y parece que Dios le permite y luego Dios le manda el ángel para tratar de detenerlo y luego la burra le cae encima y luego Balaam golpea a la burra y luego el ángel se le pone enfrente y le dice, yo te mataría. Pero ¿por qué lo va a matar si Dios se lo permite? Sí, hermanos, pero Dios se lo permite entregándolo a su voluntad, a la concupiscencia de su corazón, pero nunca fue su voluntad. Entonces es importante, hermanos. Claro que hay señales, que hay circunstancias que nos enseñan si es o no la voluntad de Dios. Solamente que a veces nosotros nos empeñamos como Balaam, desde un principio no era la voluntad de Dios, pero puede ser que nosotros nos empeñemos a querer alcanzar lo que Dios no quiere darnos y finalmente Dios dice, ve entonces. Pero el hecho de que Dios nos diga que vayas no quiere decir que es la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios nos entrega y nos deja por el camino de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Hermanos, es importante para que seamos confirmados y seguros en algo, propongamos cosas como lo hicieron estos hombres. Dios todavía las da. Dios todavía sigue dando sus señales, Dios todavía sigue manifestando cosas, pero aún así hay que tener cuidado. Cuando hay ciertas trabas de Dios, no hay que tratar de forzarlas, ¿verdad? Porque puede ser que Dios quite las trabas y nos deje seguir, ¿verdad? Pero si Él nos deja seguir, no quiere decir que Dios quiere que vayamos para allá, como con Balaam, que Dios se lo permitió, pero por la dureza de su corazón o por la codicia de su corazón. Hermanos, busquemos a Dios. Su voluntad es la mejor y si Él nos da señales, nos da ciertas cosas y nosotros entendemos como David que es la voluntad de Dios, vayamos por allí, porque esto es lo mejor.